campistas, mochileros y guardabosques, ¿qué es lo más raro o espeluznante que han encontrado en el bosque? Estaba en un viaje de campamento en canoa de 2 semanas en una zona muy remota de Canadá. La mayoría de los días veíamos solo 1 o 2 personas, algunos días no veíamos a nadie. Montamos el campamento en la orilla de un lago grande y empezamos a instalarnos cuando de repente oímos a alguien gritar oso, oso. Sonaba como la voz de una niña. Era zona de osos, así que todos agarramos cubos e hicimos ruido para ahuyentarlo. De pronto salió del bosque un niño pequeño que no tendría más de 8 años. Resultó que en realidad estaba gritando ayuda, tengo miedo, no había ningún oso. Iba en bicicleta y de alguna manera terminó en el bosque del otro lado del lago, a al menos 1,5 kilómetros de sus padres. Estaba totalmente perdido y empezaba a descontrolarse. Lo llevamos en canoa con sus padres, que estaban más que aliviados. Años después, todavía cuesta creer que haya pasado. Hacíamos un viaje en grupo por el bosque, literalmente a 40 minutos de cualquier pueblo. Le preguntamos a nuestro líder si podíamos volver a nuestra cabaña cuando cayó la noche. Dijo que sí y empezamos a caminar. Teníamos que atravesar un sendero de 10 minutos en medio de un bosque espeso. Cuando íbamos a la mitad me dio una sensación de inquietud. Me di vuelta y, a unos 3 metros detrás de nosotros, había un tipo cualquiera con un poncho amarillo siguiéndonos. Se lo dije a mis amigos, todos nos giramos y ninguno lo reconoció. El del poncho nos sonrió un segundo y luego salió corriendo del sendero hacia el bosque. Mis amigos y yo corrimos hasta la cabaña y entramos. El resto del grupo ya estaba allí. Se lo contamos al líder del grupo, llamó a los otros líderes y empezaron a buscar. No encontraron nada, pero establecieron una nueva regla que exigía estar acompañado por un líder cada vez que se saliera de la cabaña. No estoy seguro de si esto cuenta o no, porque probablemente no fue nada y tampoco fue inquietante en su momento, pero allá va. Cuando tenía 13 años, mi tío y yo estábamos acampando y encontramos algunos juguetes tirados que habrían pertenecido a una niña pequeña. Estábamos muy adentrados en el bosque, y mi tío me señaló que los juguetes estaban totalmente fuera de lugar. Muchos años después busqué el sitio en Wikipedia y leí que una niña había sido secuestrada cerca de allí y la habían encontrado a unos 32 kilómetros de donde estaban los juguetes. Lo más probable es que solo fueran juguetes que se cayeron de alguna mochila, pero cuando le conté eso a mi tío, ambos estuvimos asustados durante días. Crecí en una familia muy aficionada a la naturaleza, siempre íbamos de campamento y de excursión en verano, prácticamente me crié al aire libre. Mi madre nos contó esta historia a mi hermana y a mí sobre una vez que fue a acampar con mi padre antes de que naciéramos. Estaba en mi tienda, era medianoche, quizás la 1 de la mañana, y me había despertado para ir al baño, algo normal. Estaba a punto de abrir el cierre de la tienda cuando escuché un pequeño sonido de rasguño. Me quedé quieta. Era un sonido lento, deliberado, como de alguien escarbando la tierra. Era demasiado rítmico para ser un animal, así que, después de asegurarme de que no era tu padre, que estaba en la tienda conmigo, abrí un rincón de la puerta y miré afuera. La luna brillaba lo suficiente como para ver a una joven agachada justo al lado de nuestra pequeña tienda para 2 personas, cavando en el suelo con las manos desnudas. Incluso tu padre se asustó. Así que salió, le apuntó con la linterna y le dijo que regresara al lugar donde hubiera hecho su campamento. La mujer se levantó en silencio, dejando un hoyo de unos 10 centímetros junto a la tienda, y se alejó caminando. Salí, fui al baño y volví a mi saco de dormir. Unos minutos después me despertó de nuevo un ruido metálico, como si alguien o un animal caminara entre nuestras cosas. Miré otra vez y la mujer estaba agachada, caminando alrededor de nuestras pertenencias y observando todo, como lo haría un mono. Tu padre salió de la tienda, le apuntó con la linterna otra vez y ella se giró hacia él. Le pidió amablemente que dejara nuestras cosas en paz, pero ella solo se quedó quieta, sucia y descuidada, aunque claramente no desnutrida, mirándolo fijamente a la luz. Él se rindió y volvió a la tienda. Poco después, la escuchamos otra vez escarbando en su pequeño hoyo, que estaba a solo 15 centímetros y 2 capas delgadas de nylon de mi cabeza. Le grité que se fuera, y salió corriendo de una manera casi animal, sin volver jamás. Volví a dormirme y, por la mañana, nuestras cosas estaban esparcidas, pero no faltaba nada. Acampando en Australia, en medio de la nada pasando Viluna, en Australia Occidental. Solo estábamos nosotros, nuestros compañeros de campamento y kilómetros de matorral vacío, además de ovejas, canguros y moscas, Dios, las moscas. Acampamos al pie de una pequeña cadena de colinas y pasamos la tarde subiendo y bajando por todas partes con los hijos de nuestros amigos, había mucho por explorar.
Un amigo me dijo que sentía que nos estaban observando. Le respondí sí, claro, ¿quién estaría tan lejos? Durante la noche escuchamos rasguños en la tienda y golpes en las paredes de la caravana, luego el sonido de alguien probando las manijas de cada puerta de la caravana y también golpes alrededor de los autos. Para entonces todo el campamento estaba despierto y asustado, pero nadie se animó a salir de las tiendas ni de la caravana. También oíamos pasos fuertes y resoplidos. A la mañana siguiente nos levantamos y había un maldito toro enorme en medio del campamento, usando prácticamente cualquier cosa para rascarse, con pocos árboles no tenía dónde hacerlo. Lo espantamos y entonces descubrimos las enormes huellas, con forma humana, alrededor del campamento. Yo uso talle 9 de mujer y esas cosas eran gigantes. Todos nos miramos, empacamos lo más rápido posible y nos fuimos de ahí. Había salido a mirar las estrellas y dormía en un parque cerca del pueblo, sin tienda, solo con un saco de dormir y una colchoneta. Era una zona bastante popular para corredores y paseantes. Encontré un buen lugar en un campo, a unos cientos de metros de la cima, oculto entre hierba alta y matorrales, pero con una hermosa vista del valle y las montañas a lo lejos. Era una noche agradable, vi algunas estrellas fugaces, escuché a los coyotes aullando a lo lejos y dormí muy bien, ya que era una noche cálida de verano. Al amanecer me despertó una de las escenas más extrañas que he presenciado. En lo alto de la colina escuché algún tipo de cántico. Por estar bien oculto, no podía ver qué pasaba y no quería moverme para no ser visto por el grupo. Una voz masculina, fuerte y profunda, medio cantaba y medio gritaba en un idioma que no pude identificar. Sonaba como una lengua derivada del latín, pero definitivamente no era español, aunque repetía una palabra que sonaba similar a diablo. Había otras voces también, pero él claramente lideraba lo que fuera que estaba ocurriendo allá arriba. Finalmente terminó su canto o grito, se escucharon vítores y exclamaciones, y luego todo el grupo se marchó en silencio. Después de esperar un rato para asegurarme de que no quedara nadie, subí al lugar de donde había venido el sonido, no había ninguna evidencia física de lo que hubiera ocurrido. Pregunté a todos los que conocía en el pueblo si tenían idea de qué podría haber sido, pero nadie había oído algo parecido. Hasta el día de hoy, una de mis mayores penas es no haberme asomado para ver qué demonios estaba pasando. No necesariamente fue algo aterrador, pero sí muy desafortunado. Mis amigos y yo fuimos a acampar en invierno en medio de un parque grande, al final de un camino de tierra de unos 8 kilómetros. Como era de esperarse, no había mucha gente por allí. En nuestra última noche en el parque hicimos una caminata corta hasta un saliente que daba vista al valle. De regreso al camino nos cruzamos con un joven de unos 20 y tantos años. No le dimos importancia, lo saludamos y seguimos hacia el pueblo para cenar. Estábamos acampando justo al otro lado de la carretera, frente a ese saliente, así que cuando volvimos al final del camino había unos 20 vehículos de rescate voluntario alrededor de nuestro campamento. Uno de los voluntarios se nos acercó y nos preguntó por un chico que había caído del saliente de unos 60 metros de altura. Coincidía perfectamente con la descripción del chico con el que nos habíamos cruzado. Nos quedamos helados. Volvimos al campamento, tomamos unas cervezas y seguimos sintiéndonos incómodos. No ayudaba que podíamos oír a los rescatistas gritando en el valle, desde todas direcciones, cada 10 minutos aproximadamente. Seguimos bebiendo. Alrededor de la 1 de la mañana, cuando estábamos por dormirnos, escuchamos un grito desgarrador, un llanto, un sonido horrible. Era la madre del chico. Habían encontrado su cuerpo. Los gritos duraron lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron unos 10 minutos. Esa noche nadie durmió. Hace unos 25 años fui de excursión a las cataratas fósiles, a las afueras de Rie Crest, California, con unos amigos. Al bajar por la cascada y entrar en la abertura del cañón empezamos a oler algo a muerto y, conforme avanzábamos, el olor se hacía más fuerte, así que decidimos averiguar qué era. Llegamos a una zona donde el hedor era abrumador, en la superficie del suelo parecía haber un par de manchas aceitosas acumuladas arriba, en un terreno que parecía recién excavado. Intentamos cavar unos 15 centímetros, pero el olor era insoportable. Decidimos irnos y llamar a la policía. El agente bajó al cañón, percibió el olor y nos dijo que no era buena señal. Aún sin llegar al lugar exacto de donde provenía, empezó a pedir refuerzos, más policías, helicópteros, etc. Nos comentó que para generar ese olor alguien habría tenido que enterrar un ciervo o algo de masa similar para producirlo. Cuando llamamos después para saber qué había pasado, nos dijeron que era solo piel y huesos de pollo, no se encontraron restos humanos. La versión oficial contradecía totalmente lo que el agente, que había sido investigador de homicidios en Los Ángeles, nos había dicho. Cuando se lo conté a un compañero de trabajo,
él contactó a un alto cargo que conocía en el Departamento de Servicio Forestal o algo similar y, al relatarle la historia, le respondieron: ¿cómo se enteraron de esto? No deberían saberlo y deberían olvidarlo de inmediato. Mi teoría es que alguien fue desvivido y enterrado en tierras del gobierno. Las cataratas fósiles es tierra del gobierno de Estados Unidos, y no querían que saliera a la luz. No hay forma de entrar o salir de ese cañón salvo por una carretera de acceso militar desde el China Lake Naval Weapons Center. De mochilero en Berthoud Wilderness a comienzos de los años 2000 con un buen amigo. A los 3 días de caminata solo habíamos visto a otra pareja. La tercera noche, alrededor de las 4 de la mañana, nos despertaron en la tienda unos gritos que sonaban en el bosque, gritos enormes y guturales. Obviamente estábamos asustados, sentados en la tienda sin saber qué había afuera. Empezamos a oír algo que sonaba como granizo durante unos 15 minutos, seguido de pasos pesados cerca del campamento. Mi amigo y yo comenzamos a gritar y a hacer mucho ruido, un truco para ahuyentar osos, y el alboroto fuera de la tienda fue decreciendo hasta detenerse. Por la mañana, tras no dormir nada, abrimos el cierre de la tienda y vimos la escena más inquietante. Alrededor de la tienda había piedritas, el supuesto granizo, literalmente miles de piedras pequeñas que no estaban allí la noche anterior, y rodeando la tienda en un círculo casi perfecto había unas 20 rocas de entre 68 y 136 kilogramos. Mi amigo y yo salimos de ahí disparados, convirtiendo una caminata de 3 días en una de uno, prácticamente corriendo todo el camino hasta el auto. Recuerdo una historia que escuché varias veces de niño sobre los bosques alrededor de mi ciudad. Aún no tengo idea de si realmente ocurrió, pero como pasa con todas estas historias, cada chico del pueblo afirma saber algo. La historia dice que un grupo de niños de entre 8 y 12 años corría por el bosque y se topó con un hoyo en el suelo que había sido excavado recientemente. Los más pequeños pensaron que era genial porque podían usarlo para jugar, pero uno de los mayores se dio cuenta de que en realidad habían encontrado una tumba ya cavada. Se decía que medía aproximadamente 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 1 metro de profundidad. Los niños corrieron a contarles a sus padres, quienes a su vez avisaron al policía local, que hizo que los chicos lo guiaran hasta el lugar. El agente coincidió en que era sospechoso, pero no tenía recursos para vigilarlo de forma continua. En cambio, decidió dejarlo como estaba y volver cada día a revisar. No pasó nada por un tiempo, hasta que un día el policía fue y encontró el hoyo rellenado. Llamó a una unidad forense y recuperaron los restos de una mujer joven conocida por el agente, que enseguida corrió a la casa de la mujer para averiguar qué había pasado. Cuando él y otros policías llegaron, encontraron al marido en medio de la eliminación de pruebas incriminatorias. Una noche estaba de mochilero solo en el bosque, bastante lejos de cualquier civilización y, que yo supiera, a kilómetros de cualquier otra persona. Elegí un buen lugar para montar la tienda y me preparé para dormir. Acababa de cerrar los ojos cuando, de la nada, escuché un grito espeluznante. Sin duda fue el sonido más aterrador que he oído en mi vida. Sonaba como una mujer gritando, pero de una forma distorsionada e inhumana. Agarré mi linterna, abrí un poco el cierre de la tienda y miré alrededor, pero no vi nada. Me metí de nuevo en el saco de dormir, con el corazón latiendo a 1000, esperando que pasara algo. Durante los siguientes 15 minutos lo volví a oír varias veces, a veces más fuerte, a veces más débil, y luego se detuvo de repente. Estaba convencido de que había escuchado a alguien ser atacado hasta la muerte. Me quedé allí toda la noche porque tenía demasiado miedo para moverme o intentar volver por el sendero en la oscuridad, aunque dudo que haya logrado dormir. No fue hasta que regresé, después de salir de ahí apenas salió el sol, y le conté la historia a un amigo que él me preguntó si quizá había sido un alce. Nunca había escuchado cómo sonaba uno, pero lo busqué, y sí, era exactamente el mismo sonido que había oído. Así que, al menos, tuvo un final feliz. Hace mucho tiempo, a principios de los 90, mi hermano, mi hermana y yo fuimos de campamento durante unos días cerca de las grandes montañas humeantes, en Tennessee, junto con nuestro tío y nuestro abuelo. La primera noche, un oso casi se metió en nuestro campamento antes de asustarse y alejarse. En otras noches caminábamos hasta un antiguo cementerio de pioneros y deambulábamos allí en la oscuridad. Era bastante inquietante. Cerca del final de nuestra estadía hicimos una caminata de día hasta un gran lago de la zona y, cuando volvíamos al campamento, vimos a un viejo de aspecto extraño salir de entre los árboles a varios cientos de metros delante de nosotros. Parecía el típico ermitaño de montaña. Pelo y barba grises, largos y descuidados, que claramente no habían visto una tijera desde la administración del presidente Carter, ropa raída, sin zapatos y con un bastón de madera en la mano.
Ten en cuenta que estábamos a varios kilómetros de la civilización o de cualquier carretera principal y no habíamos visto a nadie en días. Más extraño aún, no llevaba mochila ni ningún tipo de provisión visible. En algún momento notó que estábamos detrás de él y nos observó con expresión sombría durante un largo momento antes de internarse de nuevo en el bosque. Un rato después, cuando pasamos el lugar donde lo habíamos visto por primera vez, nos giramos y lo vimos otra vez, mucho más atrás en el sendero, aún mirándonos. Al notar que tenía toda nuestra atención, nos levantó el dedo medio y volvió a desaparecer entre los árboles. Nunca supimos qué fue todo eso. Hace años estaba remando en kayak por el río Coran en Missouri con mi padre y unos amigos. Acampamos por la noche y estábamos sentados bebiendo whisky. No había acceso por carretera al campamento. Alrededor de la 1 a 2 de la mañana oímos un estruendo fuerte que se hacía cada vez más intenso. Empezaba a sonar como un motor y no tenía sentido porque no estábamos cerca de ninguna carretera. El ruido siguió acercándose y, como habíamos estado fumando, empezamos a inquietarnos porque claramente se acercaba un vehículo grande cuando no debería. Entonces vimos las luces, venían por el río y se acercaban. Ya estábamos realmente asustados. En medio de la nada, era tarde y un maldito camión estaba circulando por el río. Casi llega al lugar donde acampábamos, el camión frenó y se detuvo en la orilla, justo en nuestro campamento. Vimos que había 3 hombres en el vehículo, 2 en la cabina y uno sentado en la caja, claramente con un rifle. Las puertas se abrieron y el tipo que estaba en la caja saltó fuera mientras caían latas de cerveza al suelo. Los 2 hombres que bajaron llevaban rifles y el conductor tenía un revólver en la cintura. Mi padre y yo también íbamos armados y consideramos volcar la mesa de picnic para cubrirnos. Estábamos tensos, con los dedos casi en el gatillo. Los hombres se acercaron y el del revólver empezó a hablar. ¿Han visto a Ted Nugent? Resultó que, por lo visto, un primo les dijo que Ted Nugent estaba cazando pavos y estaban buscándolo por el río, borrachos, en plena noche. Nos dieron una descripción de la Ford Bronco de Ted pintada como una cebra y nos pidieron que les avisáramos si aparecía. Iba pedaleando por el sendero Cathy, una antigua vía de tren convertida en camino para bicicletas, realmente hermoso, rumbo a casa. Llevaba la bicicleta cargada con todo mi equipo de campamento, planeando pasar una noche más al aire libre antes de volver al trabajo. Llegué a mi primer sitio de acampada, saqué el teléfono y revisé el clima. Posibles tormentas eléctricas severas. Oh vaya, miré el hermoso lugar para acampar bajo el roble más grande que había visto. Árbol alto, tormentas eléctricas, mejor ir al sitio alternativo. Avancé al siguiente campamento, unos 16 kilómetros más adelante. Estaba a 1 metro del río Missouri. Tormentas severas, riesgo de inundación. Sí, mejor seguir, y el cielo ya se estaba nublando. El siguiente sitio estaba a unos 48 kilómetros más allá. Ya estaba lloviendo a cántaros. La visibilidad era de unos 800 metros por la intensidad de la lluvia, y además, al ser una lluvia de verano, había neblina de vapor. Muy bonito, en realidad. En ese punto ya estaba solo a unos 48 kilómetros de mi auto, así que decidí seguir y dar por terminado el viaje un día antes. Llegué a un claro en el sendero. Era el sueño de un fotógrafo. Un prado enorme con un granero derrumbado en el centro, niebla de vapor por todas partes, lluvia intensa que dejaba el aire limpio, sin polvo. Una escena perfecta, excepto por las nubes girando justo encima del granero. El viento aullaba. Estuve tan cerca de un tornado como nunca antes estando al aire libre. Cuando tenía unos 9 años, a principios de los 90, mi familia y yo vivíamos en una casa con una zona boscosa bastante grande detrás del patio trasero. No era tan grande como para perderse mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para caminar unos 20 minutos antes de llegar al centro. En algunas partes era tan densa que, una vez dentro, no se veía ninguna casa del vecindario. Para mis amigos y para mí era un mundo mágico, jugábamos allí todo el verano. Mi madre nos dejaba entrar siempre que regresáramos antes del atardecer. Como dije, eran los 90 y los tiempos eran distintos. Mi mejor amigo venía a casa y pasábamos horas corriendo por el bosque. Jugábamos a las escondidas, a los soldados, a Star Wars, a todo lo que se nos ocurría. Pero nuestra actividad favorita era trepar árboles. Teníamos un árbol preferido, un enorme pino casi en el centro del bosque. Las ramas inferiores eran lo bastante bajas para que pudiéramos agarrarnos y subir, y las siguientes eran fuertes, así que podíamos trepar muy alto y ver por encima de los otros árboles. A veces, cuando me aburría en casa, iba solo. Subía hasta lo más alto y me quedaba pensando. Me encantaba estar allá arriba, era tranquilo y pacífico. Un domingo por la tarde decidí ir solo.
Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que oscureciera, así que me apresuré a llegar a mi árbol. Enseguida estaba en mi lugar habitual. Recuerdo que era finales de verano y aún hacía calor al caer la tarde. Quería ver un poco del atardecer y luego bajar y volver a casa. Me senté a soñar despierto mientras esperaba que el sol comenzara a ponerse. Entonces escuché una rama romperse en el suelo y miré hacia abajo. Había un hombre de pie al pie del árbol mirándome. Llevaba una chaqueta marrón sucia, tenía la barba irregular y el pelo despeinado, como si se lo hubiera pasado los dedos una y otra vez. Me observaba con una expresión extraña, una mezcla de asombro y deleite, que me heló la sangre. Era una mirada inquietante, como la de alguien que acaba de encontrar oro al final del arco iris. Me quedé paralizado, sin sentir nada, sin saber cuánto tiempo llevaba allí mirándome. Pensarlo todavía me da escalofríos. Nos miramos en silencio por un momento. No dijo nada y yo tampoco. Suena raro, pero sentí que no debía provocarlo de ninguna forma, ni gritar ni pedirle que se fuera. Después de unos minutos habló. ¿Vas a bajar pronto? Moví la cabeza negando. No sabía qué responderle. Era obvio que estaba incómodo, pero eso no pareció importarle, solo sonrió. Luego levantó la mano y agarró la rama más baja del árbol, como para probar si podía sostener su peso. Creo que planeaba subir, pero esa rama era demasiado débil para un adulto, por suerte. Cuando lo notó, desistió, pero yo ya había visto suficiente. Rompí el silencio y comencé a gritar pidiendo ayuda una y otra vez. El hombre se alejó unos pasos del árbol, murmurando y maldiciendo entre dientes. Agitaba los brazos con furia, haciendo gestos como si empujara a alguien invisible delante de él. Finalmente se dio la vuelta y se marchó tambaleándose. No creo que nadie oyera mis gritos, porque nadie vino. Me quedé en el árbol lo que parecieron horas, sin saber si realmente se había ido. Al final bajé, porque el sol se estaba poniendo y no podía soportar quedarme ahí de noche. Corrí a casa convencido de que saldría de alguna sombra y me atraparía, pero no lo hizo. Llegué a casa y le conté todo a mis padres. Mi padre fue a buscarlo al bosque, pero no encontró a nadie. Vivimos en esa casa un par de años más antes de mudarnos a otra más grande al otro lado del pueblo. Nunca volví a jugar en esos bosques. A veces todavía pienso en ese hombre. ¿Qué habría hecho si hubiera bajado? No lo sé, pero esa pregunta sigue quitándome el sueño algunas noches. Vivo en una zona muy rural, con paisajes amplios y bosques cerca del pueblo. A veces salgo a correr por senderos abandonados, pero normalmente evito entrar al bosque. Me encanta la naturaleza, pero ya he tenido algunos encuentros un poco inquietantes con granjeros que pasan por allí cuidando sus campos, así que solo corro por el bosque si veo a otras personas caminando o con sus perros. De lo contrario, me quedo en los caminos junto a los campos. El año pasado tuvimos un invierno muy suave y en uno de esos días más cálidos me sentí valiente y decidí hacer una corrida más larga por la tarde, a pesar de mi instinto. Quería ver los árboles y sus ramas cubiertos de nieve, imaginando que sería un paisaje hermoso. Y lo era. Muy tranquilo, muy sereno. No había un alma alrededor cuando, de repente, al pasar por un claro del bosque, vi a una monja de pie en el centro, mirando una cruz de madera y rezando. Supuse que debía de ser una especie de tumba, ya que la cruz estaba decorada con flores y otros adornos. Me sentí incómodo, porque no sabía si estaba invadiendo algún terreno en el que no debía estar, pero observé la escena con curiosidad mientras bajaba el paso de carrera a caminata. Al poco tiempo volví a acelerar, porque empezaron a venir a mi cabeza algunas preguntas. ¿Por qué hay una tumba en medio de la nada, tan lejos, a casi 5 kilómetros del vecindario más cercano? ¿Qué hacía una monja allí, si en mi pueblo no hay ningún convento? Empecé a sentirme paranoico y, como era de esperar, corrí a un ritmo récord después de eso. Tengo curiosidad de volver algún día con alguien más y ver qué hay realmente en ese claro. Sé que no es una historia muy aterradora en sí, pero aquel día fue especialmente inquietante, sobre todo por estar completamente solo en ese lugar.